Shalom queridos Javerín, bienvenidos a otro video de Parashat Shavua en www.koltuvsefarad.com. Hoy comenzando nuestro tercer ciclo, llevamos ya 3 años, es el comienzo de nuestro tercer año con Parashat Bereshit, la tercera aliyah. En este caso vamos a estudiar la tercera aliyah de cada una de las parashiot de la Torah. La tercera aliyah de Parashat Bereshit va desde el segundo capítulo del libro del Génesis, versículo 20 al tercer capítulo de versículo 21. Y esta es la historia de Adán y Eva. La creación de Eva a partir de Adán, la fruta, la serpiente, la expulsión del paraíso, Dios preguntando por qué hicieron y luego dándole castigo a la serpiente, al hombre y a la mujer. Esta es una historia que es bien conocida, es uno de los mitos fundacionales no solo del judaísmo, sino de la civilización occidental. Cosas desde teología hasta relaciones de género, iconografía, están basados en esta historia, y ese es precisamente el problema. Con estas historias tremendamente populares, tremendamente importantes, a veces nuestra presentación cultural de ellas reemplaza a la verdadera historia. ¿A qué me refiero? La escena de Adán y Eva ha sido, por ejemplo, pintada en mosaicos, o sea, desde tiempos inmemoriales, 2000 años al menos. El judaísmo tiene una relación complicada con la representación artística, ciertamente en el pasado. Hoy en día es menos problemática, pero y cómo se pintan Adán y Eva, ¿cierto? ¿De qué color es Adán? ¿De qué color es Eva? ¿Qué fruta le está ofreciendo Eva a Adán? ¿Dónde está la serpiente? Todo eso ya representa una interpretación, una narrativa. ¿Ok? Y con una historia tan importante, donde hay tantas narrativas compitiendo para hacer cuál es la verdadera interpretación, a veces nos olvidamos del texto. El texto en hebreo no ha cambiado, el texto en hebreo sigue siendo el mismo, y a veces, y este ciertamente es el caso de la historia de Adán y Eva, la interpretación reemplaza el texto. Entonces quiero seguir en este caso el consejo del Talmud en Hamikrayot Semidei Pshuto, es decir, al fin de cuentas, la Biblia tiene su sentido básico, el sentido de las palabras, el sentido literal, entre comillas, el sentido contextual. Y quiero explorar cuatro grandes mitos sobre Adán y Eva, que si uno los corrobora con el pshat, con el texto básico en hebreo, ciertamente hay espacio para que estas interpretaciones tengan a veces tengan algún tipo de cabida, de conexión con el texto, pero no siempre. Entonces quiero mostrarles hoy cómo a veces la interpretación reemplaza el texto verdadero. Entonces, primera cuestión, una pregunta que todo niño sabe. ¿De qué parte de Adán fue creada Eva? Entonces, el texto nos dice que Adán nombró a todos los animales, todavía se sentía solo, dice Dios, no es bueno que esta criatura esté sola, y dice, Vaikajahat mitzal otav, y tomó una de sus tselah, y eso se traduce desde tiempo inmemorial como costilla. Pero ¿es verdaderamente costilla? La palabra tselah en hebreo no significa exclusivamente costilla. Es más, el único referente donde específicamente la gente dice que significa costilla es esto. En otros contextos, la palabra hebrea tselah significa lado, costado. ¿Ok? Entonces, hay otras interpretaciones dentro del judaísmo que no necesariamente están de acuerdo con que la parte tomada fue una costilla.
Hay interpretaciones, esto está en Bereshit Rabbah, en el Talmud, que originalmente el ser humano era un ser bicéfalo, era un ser compuesto, hermafrodita, hombre y mujer, y que Dios simplemente separa esta criatura en dos. Es una historia que reaparece en la tradición occidental en el banquete de Platón. De nuevo, la palabra tzela aquí es ambigua, pero hay otras formas de ver. Especialmente cuando, luego, ¿qué es lo que dice Adán? Si fuera una costilla, esta es verdaderamente carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, la costilla no es que tenga mucha carne. Aquellas personas que consumen costilla, posiblemente, o sea, es posible una interpretación diferente. Sela significa costado. Ejad mitzalotav. ¿Qué es exactamente lo que tomó Dios para construir a Eva de Adán? Es un tema sobre el que hay ambigüedad. No es tan fácil como decir, sí, claramente dice costilla. No, claramente no dice costilla. Esta es una interpretación posterior. Segundo punto, segundo gran mito sobre Adán y Eva. La serpiente es el demonio. Y esto es un midrash que no tiene ningún tipo de asidero en el texto. Primero que todo porque en el judaísmo el demonio no existe. Existe una figura llamada Hasatán. Hasatán es el adversario de la humanidad. Aparece en el libro de Job. Hay referencias en los libros proféticos muy mínimas. O sea, ciertamente en el judaísmo no tiene esta preponderancia mitológica que tiene en el cristianismo. Pero no hay ningún tipo de indicio que nos diga que aquí, cuando se habla de una serpiente, no se esté hablando literalmente de una serpiente. ¿Ok? La serpiente aparece en el primer versículo del capítulo 3. Y la serpiente era la más astuta de las criaturas del campo, que es un juego de palabras. Arum significa astuto, pero también significa desnudo, que es justamente lo que dice el versículo previo. Arumim. Tanto Adán y Eva estaban desnudos, Adán veishto, el hombre y su esposa, veloid bashashu, y no se avergonzaron. Entonces es un juego de palabras, es lo que se llama en hebreo lashon nofel al lashon. Es cuando una palabra tiene dos sentidos y se usan en proximidad para crear contraste. Entonces, del mismo modo que Adán y Eva estaban desnudos, arumim, la serpiente era arum, la serpiente era astuta. Luego, cuando Dios castiga a la serpiente, no hay ningún tipo de indicio que nos diga que este es un ser metafísico que se oponga a Dios o a la humanidad. Primero que todo, porque ese ser metafísico en el judaísmo no existe. En el sentido de que no hay adversario de Dios. Hasatán en la mitología, en la angelología judía, es un sirviente de Dios. Que sea inconveniente para los seres humanos, que sea el adversario de los seres humanos, lo que Freud llamaría el principio de realidad. Es aquella voz que dice a Dios, Dios, los seres humanos son una porquería, mire lo que están haciendo. Y en efecto, Hasatán no miente, los seres humanos repetidamente somos una porquería. Y a veces, las más de las veces, no merecemos los dones que recibimos. Esa voz es lo que en hebreo se llama Hasatán. Pero esta imagen de un ángel caído que es capaz de oponerse a Dios, que odia a la humanidad, eso no tiene correspondencia en el judaísmo, y desde el pshat del texto no tiene asidero. No tiene asidero. Hay midrashim tardíos que hablan, que hacen una conexión, eso me parece más bien influenciado por el cristianismo, que desde muy temprano establece esa conexión entre la serpiente y esta figura que para ellos es muy importante del demonio. Para el judaísmo, ciertamente en la época de la Torá y en el judaísmo rabínico, esta figura no es importante y no tiene asidero en el texto. Tercer punto, es un punto interesante ya que acabamos de hacer Sukkot. ¿Qué fruta era la fruta del conocimiento del bien y del mal? Así es que es llamada la fruta a través del texto, no dice, la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal.
En la tradición pictórica europea siempre se nos dice que es una manzana, pero no hay evidencia para que esto sea. El Midrash trata de encontrar, hay gente que dice que es un dátil, hay gente que dice que es un etrog, hay gente que dice que es un higo. ¿Por qué? Porque de qué árbol al menos sabemos que hay en el jardín. Una higuera. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva se descubren desnudos, toman hojas de higuera y hacen un taparrabos, hacen un guayuco con hojas de higuera. Sabemos que hay una parra, que hay una higuera en el jardín, pero la fruta nunca es identificada. En el texto dice, pri, la fruta del conocimiento del árbol del bien y del mal. La fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, la Torah en ningún momento dice que es una manzana, pero piensen en la iconografía, desde el logo de Apple, de la compañía Apple, pasando por todas las iteraciones pictóricas, mosaicos, estatuas de Adán y Eva, siempre en Europa se nos ha dicho que eso es una manzana y esto no corresponde al Pshat. Entonces, muchas veces nuestras ideas sobre el texto bíblico son más bien externas y no fruto del texto bíblico en sí mismo. Y la cuarta, que es posiblemente la más importante, porque es fundamentalmente un punto de divergencia teológica central, seminal entre el judaísmo y el cristianismo. Y es cuáles son las consecuencias de la transgresión de Adán y Eva. ¿Ok? Dentro de la teología cristiana, la consecuencia del pecado original implica una transformación de la esencia del ser humano. El ser humano, a partir de esa desobediencia original, cambia su esencia, nace en pecado, lo cual requiere una absolución externa. Todos los seres humanos, esto es lo que dicen los cristianos, a partir de ese momento nacen con el pecado de Adán. En el judaísmo nosotros no creemos en esto. En el judaísmo nosotros creemos que todos los seres humanos nacemos libres y limpios de toda transgresión. ¿Y por qué en el judaísmo creemos esto? Porque el texto bíblico no habla de pecado original. El texto bíblico no menciona que la naturaleza del hombre haya sido alterada por esto. ¿Qué es lo que es alterado? En el caso de Eva, es una alteración de cómo da a luz. De cómo da luz. Con dolor darás a luz y una relación de jerarquía genérica. Tu deseo estará con el hombre y él dominará sobre ti. Ese es el castigo de Eva. El castigo de Adán es un cambio dietético. Comerás el pasto. Antes estaban comiendo fruta. Pasto, por aquí en el entendimiento se refiere a los cereales. Los cereales es mucho más difícil cosechar cereales que cosechar fruta. La fruta crece por sí misma. Yo los cereales tengo que arar la tierra. ¿De dónde viene? Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, la vida que era fácil en el jardín del Edén, era una vida donde no había de inocencia, donde no había dolor, donde no había culpa, donde no había vergüenza, es reemplazada por la vida que nosotros conocemos, que es una vida donde hay sufrimiento, donde hay, por ejemplo, los hijos, que son la mayor alegría, pues es doloroso tenerlos, no solo físicamente, sino nos causa dolor, y ganarnos el sustento no es fácil, pero no implica una transformación total de la naturaleza humana. Es decir, Adán sigue siendo Adán, Eva sigue siendo Eva, no hay nada en su naturaleza que haya cambiado. E incluso hoy podríamos decir, Javerim, que buena parte del ácido, de la bilis de estas maldiciones, hoy ya no existen. Donde hay anestesia para los partos, donde hay una relación mucho más balanceada entre los géneros y al menos en mi opinión, esto es algo positivo, donde al menos en ciertas partes del mundo, nosotros ya no nos ganamos el pan con nuestro sudor de la frente. Todos trabajamos duro, pero hay que una persona que trabaja duro en una oficina
desde las 6 de la mañana, digamos, hasta las 10 de la noche. Sí, es trabajo duro, pero ya no es trabajo agrícola. Es decir, hoy en día muchos de nosotros, especialmente los que viven en el mundo industrializado, hemos escapado las consecuencias de estas maldiciones y eso no nos hace menos humanos y no nos hace contranaturales y no nos hace, o sea, no. Entonces, esta es una división importantísima, una diferencia importantísima de interpretación entre el cristianismo y el judaísmo. El judaísmo ve estos castigos como castigos de dieta, de dolor, o sea, conectados con actividades puntuales y al parecer no como castigos eternos, porque a través de nuestro ingenio hemos encontrado formas de transformar estas maldiciones o de al menos darles un poquito de desmejorarlas, reducirlas un poco en los últimos 200, 300 años. O incluso no podría haber el esfuerzo de la cultura de cada vez ganarse la vida menos difícilmente. El arado de metal, las máquinas, todo esto es un esfuerzo de tratar de salir de esta situación que no es una maldición esencial del ser humano, sino es una condición. Mientras que el cristianismo ve en esto el pecado original, cosa que no aparece en el texto, es una interpretación posterior, eh, que transforma al ser humano y que requiere intervención para poder limpiar este pecado. De nuevo, en el judaísmo no hay tal. ¿Por qué? Porque en el texto de la Torah no hay tal castigo. ¿Ok? No hay tal castigo, no hay mención de tal transformación del ser humano y por lo tanto nosotros no necesitamos ser salvos. O sea, cuando a mí vienen, me tocan a la puerta de la casa o en el bus, me dicen, ¿usted quiere ser salvo? ¿Salvo de qué? O sea, yo solo puedo ser salvo cuando hay algo que me está amenazando. El verbo lehoshia en hebreo significa que a mí me salvaron de un león o de una inundación o de una plaga, como esta película mala de Harrison Ford, de un clear and present danger, de un peligro presente y amenazante. En el judaísmo la naturaleza humana es pura. Nosotros todos los días decimos, Elohai, neshama shenatata bi tehorahi. Dios, el alma que me diste es pura. Tú la fabricaste pura, tú me la das pura. El ser humano es libre, nace puro y sus acciones lo mejoran o lo desmejoran, pero no hay conexión con la transgresión de Adán que requiera una expiación externa. ¿Por qué? Porque eso sería que una persona, o sea, yo solo puedo eh, exonerar mis pecados. Lo que dice las leyes de la Teshuvah, yo solo puedo corregir mis transgresiones, yo no puedo corregir las transgresiones de alguien más. Y alguien más no puede corregir mis transgresiones. ¿Ok? Entonces, un texto tremendamente conocido, tremendamente popular, pero hay muchas formas de verlo. Y mi consejo, a pesar de que los midrashim y las interpretaciones son parte también del acervo cultural, del acervo religioso, del judaísmo, del cristianismo, del islam, pues de todas las, e incluso de la cultura occidental, a veces es bueno volver al texto y leerlo con ojos vírgenes y decir, esto es externo al texto. Esto es añadido después, esto es interpretación y esto es pshat. Para koltubsefarad.com, comenzando un ciclo nuevo de Parashat Shavua, se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.